Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día hermoso que Dios nos está regalando. Hoy le vengo a traer una nueva reflexión que la titulé El Hijo Pródigo, ¿no? Como muchas veces nosotros también somos este hijo pródigo, ¿no? Nos vamos de la presencia de papá, pero volvemos. Y sé que tanto tú como yo conocemos tantos hijos pródigos que hoy en día están lejos de la presencia de papá, de la casa de papá, pero quiero que escuches este mensaje atentamente para que tanto tú como yo podamos enviarle esta palabra de Dios a aquellos hijos pródigos para hacerles saber que papá los está esperando de vuelta en su casa. En esta parábola nos muestra cómo el hijo menor se va de la casa, ¿no? Muchos conocemos la historia, sabemos lo que sucede, que el hijo se va con la parte de la herencia, ¿no? Entonces él se va a una provincia lejana y se comienza a gastar todo hasta quedarse sin nada. Y ahí ocurre un problema porque él comienza a mendigar por comida, pero no le dan nada. Entonces comenzó a pasar una necesidad allí ese hijo menor. Y muchas veces somos como él. ¿Por qué? Porque nos vamos de la casa de papá. ¿Y saben cuál es nuestra herencia o cuáles son nuestros bienes, como menciona la Biblia? Nuestros bienes son la presencia de Dios en nuestra vida. Porque a veces estamos en la casa de Dios, nos llenamos de Dios, nos llenamos de la presencia de Dios, buscamos a Dios en intimidad. Dios comienza a despertar nuestros talentos, el Espíritu Santo nos comienza a despertar nuestros dones. Pero siempre por un motivo o por otro nos comenzamos a alejar de la presencia de papá, comenzamos a dejar de intimar con Dios, comenzamos a apartarnos de la palabra, dejamos de estudiarla, dejamos de escudriñar las escrituras. Entonces allí nosotros vamos a ser como un colador. Lo pongo como en este gráfico. ¿Por qué? Porque comenzamos a drenar todo lo que teníamos de Dios, comenzamos a drenar la presencia, comenzamos a sacar la presencia de Dios de nuestras vidas, comenzamos a apagar nuestros talentos, comenzamos a apagar nuestros dones que el Espíritu Santo nos ha despertado. Entonces, poco a poco nosotros vamos drenando todo lo bueno que hemos recibido de parte de Dios hasta quedarnos vacíos. Y es allí donde vuelve otra vez la depresión, donde vuelve la ansiedad, donde vuelve tantas cosas que los queremos sustituir con los placeres de este mundo. Así, tal y cual como este hijo menor, tal y cual hacemos, porque gastamos todo lo que recibimos de Dios y nos vamos y nos revolcamos en el mundo tratando de satisfacer una necesidad que hay en nosotros que solamente Jesús la puede satisfacer, ¿no? Entonces comenzamos a pasar necesidades también nosotros, pero allí no nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios como este hijo menor, cuando el agua le llega hasta el cuello y miramos para arriba y nos acordamos que en la presencia de Dios nosotros nos sentíamos diferentes, que en la presencia de Dios nosotros estábamos bien, que en la presencia de Dios nosotros nos sentíamos completos. Pero muchas veces no queremos volver a Dios. ¿Por qué? Porque nos sentimos también como este hijo menor, nos sentimos indignos, porque Él dijo que ya no era digno de ser su hijo. Y esto es algo que me gusta porque en medio de la necesidad este hijo menor tomó una determinación y una decisión fundamental, porque él se acordó de la casa de su padre y se acordó que aún los jornaleros tenían comida en abundancia y él estaba mendigando. Entonces la decisión de él fue levantarse para volver a casa y que le iba a decir 3 cosas a su padre: que ya no era digno de ser su hijo, que le hiciera un trabajador más y que había reconocido que él había pecado contra el cielo y contra él. Pero cuando el hijo menor estaba volviendo a casa, el padre lo ve desde lejos y lo reconoce. Entonces el padre no espera a que el hijo llegue, sino que el padre sale a recibir al hijo y lo sale y lo abraza y le da un beso. Entonces el hijo pródigo, el hijo menor, le dice al padre que ya no era digno de ser su hijo. Es la única cosa que le alcanzó a decir. Pero el padre tuvo otra actitud. El padre ordenó que se hiciese fiesta, comida, para festejar el regreso del hijo. Porque él dijo: Él es mi hijo. Muerto era,
y ha revivido. Se perdió, pero fue hallado. Entonces el hijo mayor estaba trabajando en el campo, ¿no? Cuando regresa y oye las músicas, oye las danzas, él le pregunta a un jornalero: ¿qué están haciendo? ¿Por qué las músicas y las danzas? El criado le responde: tu hermano regresó y tu padre ordenó que se hiciese todas estas cosas. Y él se enoja y no quiso entrar. Su padre sale y le ruega que entre a celebrar el regreso del hermano. Pero él responde con otras 3 cosas. Y le dijo: te sirvo tantos años, soy obediente en todo, jamás me diste algo para celebrar. Y seguía con los reclamos. Pero el padre le dice: tú estuviste siempre conmigo y mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer esta fiesta porque él estaba muerto y ha revivido. Él fue hallado, él se perdió, y fue hallado. Hoy lo quiero traer a las actitudes del hermano mayor en la época actual. Y vamos a notar las 3 actitudes que toma este hermano mayor. Primero se enoja, luego se ofende y al final reclama. Y duele decirlo porque así hoy en día existen cristianos que actúan como este hermano mayor. Cuando ven a alguien volver a los pies de Dios, a los brazos de Dios, después de un tiempo, comienzan a señalarlo, comienzan a criticarlo y a decir tantas cosas, tal y cual como este hijo mayor. Pero esas personas están tan enfocadas en lo que hacen otros que la verdad están estancados. La verdad no crecen espiritualmente. Pueden estar años y no crecer. Por eso no prosperan y están en un estancamiento espiritual terrible. ¿Por qué? Porque están esperando la oportunidad de ver caer a alguien para señalarlo. Pero a Dios le duele. ¿Por qué le duele ver que un hijo se aparte de él? ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Y existen personas que están diciendo muchas cosas porque alguien se apartó de Dios o porque alguien vuelve a Dios. Y la verdad duele. No solo tienen falta de amor de Dios, sino la ausencia de Dios en sus corazones. Fíjate lo que dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Es como te lo dije hace un momento. Pueden estar años en la iglesia y no crecer. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, sino que están esperando la oportunidad de ver a alguien que caiga para poder empezar a hablar, para poder empezar a señalar. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, los ojos puestos en Jesús, dejamos de ver como un hombre natural y comenzamos a ver de una manera diferente. Comenzamos a ver como Dios ve. Y no solo eso, nos dolerá ver a hermanos que están apartados de papá. No solo ves diferente, sino hablas diferente, piensas diferente, empiezas a tener más amor de Dios en tu vida. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 13 versículo 35 que en estos conocerán que sois mi discípulo, cuando tuvieren amor los unos con los otros. ¿Está claro? Allí no solo las personas que están dentro del templo van a reconocer que somos discípulos de Jesús, sino la gente que está afuera, sino también los hijos pródigos que están afuera van a reconocer que somos discípulos de Jesús cuando tengamos amor los unos con los otros. Pero lamentablemente existen cristianos que dicen amar a Dios, pero a su hermano no. Y lo que dice la Biblia acerca de esto en 1 Juan 4, versículos 20 y 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces la Biblia acá nos está diciendo muy claramente, porque existen personas así, existen cristianos así que dicen amar a Dios, pero a su hermano no. Y allí por sus frutos lo vamos a conocer. Cuándo hay amor y
cuando no lo va a ver. Y en 1 Juan, en el mismo capítulo, versículo 7 y 8 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí podemos ver que esta gente que no ama a Dios todavía no lo ha conocido a Dios, no ha tenido un encuentro sobrenatural con el Todopoderoso. Por eso es que todavía no puede amar, porque aquella persona que ha conocido a Dios ama profundamente, ama como Jesús amó y nos sigue amando. El hermano mayor no tenía amor, pero el padre sí. El padre sí tenía amor. Cuando una persona decide volver a Dios, hay que alegrarnos, hay que regocijarnos, porque Dios se alegra, porque estaba muerto, pero ha revivido, estaba perdido, pero fue hallado. Y quiero decirte algo más, sin importar cuántos actúen como el hermano mayor, haz lo que hizo el hermano menor, haz lo que hizo el hijo pródigo, decide volver. Primeramente decide levantarte de donde estás caído, de donde has caído, decide levantarte, decide volver y reconócete delante de Dios. Para Dios somos importantes y valemos muchísimos. Él quiere perdonarnos, pero primeramente nosotros debemos reconocernos y pedir perdón, tener un arrepentimiento en nosotros, porque Él es quien nos perdona y nos limpia. Mientras le pida perdón a Dios de sincero y de un corazón contrito y humillado, y tengas un arrepentimiento genuino, ten por seguro que Dios te va a perdonar y te va a volver a levantar para su gloria y para su honra. Te lo puedo garantizar y te lo puedo asegurar, porque así también yo un día estuve lejos de su presencia, pero volví, tomé la actitud de este hermano menor, me decidí levantarme y volver a los brazos de Dios. Me decidí de corazón volver otra vez a los brazos de papá, me reconocí delante de Dios, le pedí perdón, Dios me perdonó y volví otra vez. Y quiero decirte algo más, recuérdalo muy bien. Si estás apartado, si estás lejos de la presencia de papá, quiero decirte algo. No importa cuán indignos tú te puedas sentir delante de Dios, si tú decides volver, Dios siempre te va a volver a recibir como hijo, porque eso es lo que eres. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde has caído, decide levantarte, decide volver, que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios te bendiga y espero que la paz de Dios abunde en cada uno de sus corazones, y nos encontramos en la próxima reflexión. Dios te bendiga.